Juan María Fernández es ingeniero de telecomunicación, lleva muchos años dirigiendo, a nivel de dirección, es el director general de la división de telecomunicaciones de Eurocontrol, y la cual, por cierto, yo lo voy a decir en el currículum de Eurocontrol, ha recibido el primer premio que otorgó nuestro colegio profesional al hito más importante a nivel nacional en telecomunicaciones. El premio entregado a principios de año ha sido para Eurocontrol. Yo creo que lo podéis incorporar, lo debéis incorporar en vuestro currículum. Y, desde luego, me une una breve pero reciente e intensa amistad y coincidencia en la manera de plantear las cosas en telecomunicaciones con Juan María Fernández. Así que hoy nos va a hablar, el título es Servicios Públicos Innovadores de Internet de las Cosas. Me toca ser el último, ¿vale? Y va un mensaje para todas las personas que están ahí desde casa y que estaréis diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a comer y escucho esta presentación? En cambio, bueno, yo os animaría a que me escucharais porque voy a hacer un viaje al futuro, ¿vale? Pero voy a intentar ponerle un poco de imaginación y voy a intentar darle base a ese viaje, ¿vale? Bueno, me voy a presentar primero agradeciendo que esta presentación, y desde luego que nos unen muchas cosas en la forma de ver y entender, y hemos compartido largas conversaciones. Y bueno, trabajo efectivamente en Eurocontrol, llevo la dirección de la división de telecomunicaciones. Somos la empresa responsable de verificar las coberturas móviles. Cuando aquí estamos hablando de Orange o de Telefónica, somos los que nos encargamos de verificar que efectivamente la cobertura, la calidad de red está funcionando. Y somos la empresa que está detrás ahora de toda esa puesta en servicio del 5G, y os quiero decir que estamos trabajando muchísimo para lo que sabéis y para lo que no sabéis. Además también, y se ha anunciado aquí, hablamos de interferencia, hablamos de muchas tecnologías coexistiendo en el espectro radioeléctrico. Somos también la empresa que auditamos el espectro radioeléctrico y verificamos que los operadores utilizan sus bandas y que están realizando ese trabajo. Y además estamos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones como la empresa que supervisa toda la actividad de los operadores, supervisamos la puesta en servicio de estaciones, tenemos 2 grandes contratos y bueno, pues ahí tenemos una visión muy general de lo que ocurre en el sector, ¿no? Entonces, bueno, está claro, y aquí por estas cifras podemos ver que el avance que está habiendo en dispositivos conectados es ingente. O sea, eso son cifras muy claras, muy concretas, y es un indicador. Siempre tenemos que basarnos en números para ver si hay un run run, que es el estado incipiente de algo que va a cambiar, algo que se va a producir. Bien, decía antes José Javier, y muy bien, decía, bueno, no podemos volver al pasado para interpretar el futuro. Vamos a intentar hacer algo así, y vamos a hacer un viaje en el tiempo, a ver lo que se pensaba que iba a pasar en el futuro hace muchísimos años. Por ejemplo, podemos hablar de en el año 1912, hubo una revista que se llama Modern Electric, donde se habló de un dispositivo que se llamaba Telephone, ¿vale? Que es un dispositivo, antes de que AT&T, 53 años después, hiciera la primera videollamada, ya se hablaba de que pudiera haber una interconexión entre 2 usuarios que pudieran verse, ¿vale? Imaginaros, estamos hablando de principios del siglo XX. También hubo una revista, se intentó ilustrar lo que podía ser una casa inteligente. Ya se hablamos del año 1932, de que podía haber dispositivos con los cuales nos conectáramos. Está ¿Sí? rozando con la camisa, está yendo. Vale, a ver si el sonido era mejor, ¿vale? Bueno, pues fijaros que ya aquí se ilustraba una persona desde la cama y estaba conectándose curiosamente a una tienda y había todo un conjunto de dispositivos, había un robot incluso que lo que estaba era llevando la ropa a esta persona, ¿no? Estamos hablando también del año 1932. Bueno, también otra compañía, que era una compañía de telégrafo, pues digamos que utilizó esta imagen donde se habla de esa interconexión también de videollamadas para mostrar o dar señas de vanguardismo y de futuro, ¿no? Y también en 1945 también hubo una revista, cuando todavía la televisión estaba incipiente, cuando empezaban las primeras comunicaciones de radiodifusión, se empezó a hablar de que quizás pudiéramos situar algunos dispositivos en el espacio, ¿vale? El primer satélite de radiodifusión fue el Telstar 1, que se lanzó en 1962. En 1945 se hablaba ya de poder utilizar satélite, dado que la señal de la señal radioeléctrica, hay algunas señales como la ionosférica que tienen un comportamiento impredecible y que se utilizan en radioaficionados, pero en radiodifusión ya se hablaba de poder utilizar esta tecnología, ¿vale? Bueno, otro ejemplo también,
Fijaros aquí, en 1950 ya se hablaba de que pudiera haber fijaros lo que se puede parecer a un teléfono móvil y una imagen, ¿vale? O incluso, fijaros, y esto aquí se utiliza mucho, se hablaba en el año 1958 cómo podrían ser las aulas del futuro, y se hablaba de que los niños podrían conectarse, podrían interaccionar con sus profesores. Bueno, esto en definitiva, fijaros que cerca hasta hoy, después de la pandemia, de una realidad que todos estamos viviendo, ¿no? Y yo me gustaría poneros aquí un ejemplo, y bueno, sabéis que Telefónica, primer operador, se le llama el operador incumbente, o se le ha llamado mucho tiempo así, el operador que era una empresa pública, y llegó un momento que la empresa decidió dar un paso a la privatización. Entonces lo que hizo fue, tenemos que pensar a dónde va a llegar alguien que invierta en esta compañía. Muchas veces cuando sometemos a las empresas o a las personas a una situación de reflexión profunda, es cuando tienen que sacar su ingenio. Y muchas veces las películas de ciencia ficción, ¿no? Pongo un ejemplo, vemos la película de Star Wars y vemos que las puertas se abren. Cuando esa película se estrenó, nadie se acercaba a una puerta y se abría, pero esas películas ya lo mostraban. Y eso se convierte en una realidad. Bueno, pues le pidieron a los publicistas de Telefónica que pensaran lo que podía ser el futuro. Y estamos hablando de un anuncio, ¿vale?, que apareció en 1996, y me gustaría que pudierais ver. ¿Alguna vez imaginaste que vía Telefónica podrías comprar entradas desde un cajero? ¿Te imaginas que la telefonía móvil mañana te indique el mejor camino? ¿Te imaginas poder trabajar desde el lugar de tus sueños? ¿Te imaginas poder hacer diagnósticos a distancia? Pues ya no lo imagines, porque en todo el mundo la gente del Grupo Telefónica trabaja mucho para que disfrutes, desde tu casa, de todo esto y más. Telefónica. Bienvenidos al futuro. Es curioso cómo podréis ver que muchas de las cosas que aquí se hablaban en ese año han ocurrido, ¿eh? Y hay algunas que todavía lo estamos intentando, como por ejemplo esto de la telemedicina. Bueno, sí es verdad que hay conexiones, hay diagnósticos, pero realmente toda esa interconexión, esa operación remota, todavía no, pero los diagnósticos sí. Parecía ciencia ficción que apareciera un GPS, fijaros, no aparece lo del tráfico, pero hoy en día lo que tenemos gracias a la telefonía móvil. Hoy en día prácticamente muchas personas desechan ese navegador que viene por parte del fabricante del automóvil y dicen, no, es que se conecta por el CarPlay. Eso me permite ver el tráfico real. Estamos trasladando al operador la posibilidad de, a través de servicios de terceros, dar esa prestación. Fijaros, hablaba de comprar entradas a través de un cajero. Bueno, pues la estamos comprando a través de nuestro teléfono móvil. Y luego, bueno, fijaros siempre la imagen de un niño. Por poner otro ejemplo, y ahora vamos a partir de ahora, vamos a ver un anuncio de Samsung, que es del año pasado, donde habla lo que puede ser el futuro ahora, no proyectando el presente desde el pasado de ayer, sino vamos a intentar ver lo que alguien o alguna empresa imagina como futuro y que igual algún día podremos ver en nuestra is what she said to me. Que será, será, whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será, what will be, will be. Que será, será, whatever will be, will be. Que será, será, what will be, will be. Que será, Bueno, quedaros con una frase que es: lo que creamos hoy nos permite crear el futuro, ¿vale? Con eso vamos a intentar hacer un viaje al futuro
basándonos también en la realidad que hoy tenemos, ¿vale? Y para eso también vamos a repasar grandes científicos y quiero llevaros a un concepto que es muy importante, ¿vale? Y es que muchas veces cometemos el error de que hay un gran descubrimiento y ese gran descubrimiento es la antesala de algo grande, pero no está asociado a ese descubrimiento, ¿vale? Por ejemplo, podemos hablar del motor de combustión externa, ¿vale? Luego aparecería el motor de combustión interna, pero el motor de combustión externa, lo que viene siendo la máquina de vapor que inventó James Watt, provocó la primera revolución industrial. Imaginémonos la revolución que supuso. Luego hablamos de Maxwell, que por supuesto, bueno, fue el que enunció las leyes de Maxwell que todos tenemos y tenemos que estudiar y tenemos que sabernos muy bien y tenéis que estudiar la asignatura correspondiente y que, bueno, pues que todavía lo utilizamos. La teoría cuántica que enunció Planck, ¿vale? Podemos hablar también del transistor. Bueno, hoy en día todos los dispositivos electrónicos se miniaturizan y se utilizan transistores y ha habido una carrera, ¿vale?, por concentrar mayor número de transistores en el menor espacio. Pero los inventores del transistor pues fueron en 1951. Luego también la invención del láser y por supuesto la energía eléctrica. La energía eléctrica ha puesto a Tesla, Faraday y Edison, porque entre ellos ya tuvieron su guerra, que no voy a resolver yo aquí, y de eso hay mucha literatura, por ver quién se atribuía un poco toda la invención de la electricidad, ¿vale? Pero lo importante es que el que inventó el láser, algunos decían, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué quiero un láser? Entonces, muchos de estos inventos, cuando se inician, bueno, apenas se tiene conocimiento de qué aplicaciones puede haber y hasta dónde puede llegar. Igual pasa con tecnologías como el 5G. ¿Por qué? Porque fijaros, todo esto, hablamos de toda la parte de la máquina de vapor. Imaginaros aviones, coches, ferrocarriles, la parte de onda electromagnética, televisión, radio. Bueno, la teoría cuántica, que parecía que apenas tenía interés, hay una realidad. Se está hablando de los ordenadores cuánticos. Y alguien puede decir, ¿para qué quiero un ordenador cuántico? Bueno, si estáis estudiando en la universidad, la teoría cuántica es súper compleja, ¿no? Porque resulta que hay algo que si lo observo tiene un estado, pero si no lo observo puedo predecir otro comportamiento diferente. Bueno, súper complejo, pero puede dar altas velocidades y ya hay ordenadores cuánticos. Realmente muy poco eficiente, pero es una tecnología incipiente que nos llevará a algo que no nos podemos ni imaginar. Porque lo que se está intentando es replicar capacidades de procesamiento muy rápidas, parecidos al que pueda tener el cerebro. Al final, en muchos dispositivos copiamos al cuerpo humano. Por ejemplo, se utiliza un modelo de codificación del sonido en los teléfonos, que lo que hacen es generar el modelo de generación de esa señal que utiliza el propio tracto bucal. Y eso se utiliza para técnicas de compresión. Cuando estamos generando un altavoz, lo que estamos haciendo es generar una señal de impacto, una onda mecánica, y estamos mediante, digamos, una onda eléctrica modificando una pantalla. Al final estamos simulando comportamiento. Al final las conexiones que tenemos son nerviosas. Puede haber ordenadores que interpreten esa información nerviosa y que seamos capaces de conectar esas señales que tienen una repercusión tan directa sobre nuestro cerebro y conectar sistemas a todo eso, ¿vale? Sé que estoy hablando de algo parecido a Matrix, pero la ciencia ficción puede llegar, ¿vale? Precisamente la diferencia entre películas de fantasía y ciencia ficción. Ciencia ficción hoy no ha llegado, algún día podría llegar, ¿no? Pues están los ordenadores cuánticos. Cuando se inventó, se descubrió el láser, nadie imaginaba que el gran invento iba a ser que ese haz de luz podría emitirlo sobre algo que pudiera estar quemado o no para que reflejara, y eso lo podía utilizar para interpretar ceros y unos y guardar información digital. Imaginaros la revolución que ha supuesto el CD, el Blu-ray, el DVD por supuesto, y eso fue un invento que Theodore Maiman pues ni imaginaba que pudiera tener esa aplicación, ¿vale? Bueno, ¿qué va a significar el 5G? Pues aquí tenemos algo que es algo parecido. O sea, daros cuenta que cuando hay una verdadera transformación tecnológica, no es una tecnología, es un contexto tecnológico. Y bien se estaba diciendo que precisamente los operadores lo que tienen es muchos ingenieros y están recibiendo a muchos desarrolladores que tienen grandes ideas y que quieren utilizar el contexto de esta tecnología para crear algo grande que ni siquiera puede que hoy imaginemos. Puede que haya dispositivos que dentro de unos años tengamos, ya sean unas gafas, ya sea un tipo de ropa, ya sea algo conectado directamente a nuestro sistema nervioso, a nuestro oído, algo que hoy en día no nos imaginamos que lo pudiéramos tener y se transforma en un periférico indispensable. Luego veremos algunos ejemplos de aplicación donde esto nos puede llevar por ahí. Y muy probablemente en vuestro desarrollo profesional
algunas de estas ideas vosotros podéis ser los motores de desarrollo e implantación de estas soluciones que luego veremos, ¿vale? ¿Qué nos da el 5G? Pues bueno, ya se ha hablado. Hablamos de un contexto porque me da muchas más velocidades, una baja latencia, sobre todo un alto número de dispositivos, redes privadas, la facilidad de implantación, y esto es muy importante, del cloud computing y el edge computing, porque no se trata únicamente de dar una conectividad a la red, se trata de que esa red tenga capacidad de procesar y que cada vez haya dispositivos más inteligentes, ¿vale? Hay una realidad que ha venido pasando en el sector de las telecomunicaciones. Los operadores, y hay que decirlo así, han realizado grandes inversiones que no han monetizado. Eso no puede seguir así. A Orange hay que ayudarle, a Telefónica también, pero realmente el recorrido no está en darle a los usuarios una mayor velocidad de descarga, por mucho que incrementemos la resolución de esa imagen o ese vídeo. Se trata de que haya nuevos servicios que sean los usuarios, desde luego, los que lo utilicen, pero que sean grandes empresas las que la desarrollen, ¿vale? Bueno, voy a pasar muy rápido sobre esto, pero el concepto, al final, que se habla de IoT, siempre contempla todo un conjunto de elementos. Hablamos de un conjunto de dispositivos que recogen diferentes señales. Hablamos de otra parte que es una red que tiene que recoger esa señal que me dan los dispositivos, tiene que haber una plataforma que procese toda esa información y tiene que haber luego una capa de aplicación, o puede haberla, que me represente esa información de una manera que para mí sea inteligible. Bueno, ¿qué sensores hay? Pues bueno, sabéis que sensores hay de muchos tipos. Hay sensores que pueden ser activos o pasivos, pueden ser, dependiendo del tipo de señal, qué tipo de salida me da, qué tipo de integración yo tengo con los sistemas que tengo en el entorno y luego qué variables me registra, ¿vale? A nivel conceptual ya digo, puede haber, y la invención está en qué tipos de sensores puede haber, y la imaginación que podemos ahí aplicar puede ser infinita, ¿vale? Pero sí que hay todo un conjunto de sensores que ya se han desarrollado utilizando diferentes tecnologías que están a disposición, y la conjunción de todos esos sensores nos va a permitir soluciones hoy en día y soluciones que podemos construir a futuro. Luego están los medios de comunicación, ¿vale? Bueno, hablaremos del 5G, de sus mayores capacidades, pero sabéis pues que ya, y se ha anunciado aquí, hay diferentes tecnologías que ya permiten establecer una comunicación entre mi capa de, mi elemento en el cual yo visualizo la información y ese elemento que está captando información de primera mano de aquello que quiero controlar o de lo que quiero trasladar información. Bueno, hay solución de Sigfox, que es una solución que me da una velocidad, pues bueno, muy pequeña, pero igual puede ser suficiente. Si yo lo que tengo es un depósito de agua y quiero saber el nivel de agua que tiene mi depósito, con esto me vale. En cambio, si yo lo que quiero es conducir un vehículo, hombre, ni imaginemos utilizar esta tecnología. Utilizo una banda libre, me da una conectividad bidireccional limitada, bueno, y puede darme todo un conjunto de dispositivos conectados dependiendo de la estación base. Tengo otra tecnología, que es LoRa, que en lugar de utilizar, digamos, una misma infraestructura para muchas verticales, lo que son desarrollos ad hoc que se utilizan para determinadas implementaciones, al final son redes de telecomunicaciones también, me permite una mayor velocidad en esa conexión y, bueno, mayor también capacidad de esos mensajes, ¿no? Hablaríamos del Narrowband IoT, que ha sido la evolución que han utilizado los operadores para, a través de la tecnología 4G, dar mayores velocidades, ¿vale? Y hablaríamos del 5G, que es lo que realmente va a suponer una revolución. Y aquí está el cambio, porque, como os decía, voy a poder procesar información, voy a poder tener una baja latencia, voy a poder, además, y un aspecto que es importante y que interesa mucho, ¿no? En los sensores hay un aspecto fundamental y es el poco consumo. Tienen que ser sensores que tengan un bajo consumo y, además, que digamos que sea fácil llegar a ellos a nivel de cobertura. Es cierto que el 5G tiene mucho que evolucionar en ese sentido. En cuanto a cobertura o llegar a puntos que ahora son inaccesibles, pues todavía no estamos, todavía no ha llegado ahí la tecnología, tardará su tiempo y tendrá una evolución, pero serán esos desarrollos en base a aplicaciones que va a demandar el usuario, será en base a eso lo que se realizará un despliegue además masivo y efectivamente teniendo en cuenta la disminución del tamaño de la celda y todos estos aspectos que hemos dicho para aprovechar, incluso poder transmitir en frecuencias muy altas, ¿no? Frecuencias que además hay mayor atenuación y todos estos aspectos de los que se ha venido hablando. Bueno, aquí hablo muy rápidamente de qué beneficio o qué, qué aplicaciones puede haber dependiendo de, qué tecnología tengo que utilizar de transmisión dependiendo de la tecnología. Si tengo
que hacer mediciones en servicios públicos, utilizar el Sigfox, que está muy extendido. Si son aplicaciones privadas que necesito la parte de bidireccional, utilizar el LoRa, bueno, dispositivo distribuido con mayor volumen en Narrowband IoT. Y el 5G representará, y digo representará, todo un conjunto de funcionalidades que ya digo que van a ser explotadas por esas aplicaciones que yo quiero contar muy rápidamente luego, ¿no? Bueno, aquí hablamos de esa parte que enunciamos, del backend, que al final es toda esa parte de procesamiento. Aquí lo que quiero decir también es que el IoT cada vez va aplicando nuevas tecnologías que aportan más información. Hablo, por ejemplo, del sector de la seguridad. Tiene mucho recorrido. Igual ahora decimos, no, ya lo hemos hecho, ya tenemos algo implantado, la tecnología ha llegado donde tenía que llegar. Hay preguntas muy simples que se nos pueden ocurrir a todos. ¿Por qué en lugar de tener que verificar y por qué no en lugar de tener que leer esa imagen, por qué no tengo un sistema que me detecta qué personas están en la casa? Además puede identificar por voz el tono de voz y timbre de esas personas, me tiene identificado qué persona, además me tiene todo el comportamiento de esa persona, de si está de vacaciones, si no, dónde se está desplazando. Tengo a través de inteligencia artificial, puedo procesar y saber qué patrón de comportamiento tiene para saber si es normal que esa persona esté en casa o no. Además puedo procesar imágenes, puedo identificarla, o sea, digamos la vigilancia tendría que ser autónoma. Todavía tenemos personas que llaman, falsas alarmas, tengo que conectar o no la alarma. ¿Por qué no detecta la alarma que me he ido de casa y lo activa? Fijaros en qué campo tan simple, qué aplicaciones puede haber en cuanto a la tecnología de un saltito más que está prácticamente ahí, ¿no? Bueno, la capa de aplicación, que nosotros tenemos muchas soluciones, por ejemplo tenemos una solución, y por enunciar a Orange, Orange es un operador que tiene toda una red de telecomunicaciones y tiene muchísimos agentes, puede tener más de 200 empresas trabajando en labores de instalación y mantenimiento de su red. Y Orange nos pidió algo, dijo, queremos un sistema distribuido que nos permite controlar dónde está cada persona para llevar la planificación de todas nuestras actividades, para llevar un seguimiento de todo el despliegue de la red, pero a la par queremos conectarnos en tiempo real con las personas de campo por si tienen cualquier duda y utilizar un sistema que en base a los parámetros de la intervención nos pueda permitir predecir accidentes. Con esta tecnología hay un operador, en este caso Orange, que predice accidentes laborales en sus infraestructuras, impensable. ¿Gracias a qué? Al uso de la tecnología, ¿vale? Bueno, os quiero decir que primero quiero que tengáis el esquema de sensores, de red de comunicación, de toda esa capa de aplicación, y luego quiero también deciros que todo eso pues tiene diferentes niveles, porque yo puedo tener algo muy simple o puedo tener algo muy complejo. De nada vale que la idea sea, me voy al 5G porque es lo nuevo, es lo novedoso. Bueno, pero es que igual hay ciudades en las que no se ha desplegado o no va a llegar. Luego no va a llegar hasta que no pase cierto tiempo. Hay también que reconocer una realidad. El 5G, tal y como hoy se está desplegando, todavía tiene mucho recorrido para ser lo que el estándar define. Y estamos dejando atrás muchas especificaciones que llegarán y que van a permitir la puesta en marcha de servicio. Pero puede haber niveles básicos que pueden ser, donde yo únicamente tenga dispositivos que quiero que transmitan cierta información. No quiero ni comunicarme con ellos, solo quiero que me transmitan información. Velocidad baja y únicamente unidireccional. Y luego recoger esos datos y representarlos, o ver que un dato no pasa de un cierto umbral. Puedo tener también una red de sensores que reciben información y que yo quiero programar alguna actuación. Ahí ya tiene que haber una bidireccionalidad. Puede también que yo quiera predecir resultados de comportamiento en base a la recogida de cierta información. Luego lo veremos con ejemplos. Eso puede ser muy interesante. El hecho de poder predecir que se va a producir una degradación en un elemento, sobre todo cuando aplican seguridad, es fundamental. Y si aplicamos a coste o mantenimiento también. Y luego puede haber un nivel evolutivo del IoT muy alto, donde ya hablamos, con una red de sensores que tiene capacidad de actuación en local, ¿no? Que está ahí recibiendo cierta información, procesa de forma inteligente. Esa red de comunicaciones, por supuesto, bidireccional y de alta capacidad, me permite trasladar información, digamos que es muy voluminosa a nivel de datos y que requiero para poder hacer un análisis exhaustivo. Y luego también, por supuesto, bueno, aplicación de toda esa inteligencia de red que me va a permitir pues, que el sistema sea evolucionado. Desde luego que cada vez va a haber más servicios y sobre todo los que van a suponer una verdadera revolución tecnológica van a utilizar las prestaciones más avanzadas de este modelo. Otra cuestión también, y ahora antes de empezar ya a enunciar lo que puede ser el futuro y qué aplicaciones puede haber, también
recoger, y esto también, y hay muchas de las cuestiones que aquí pues, se ha pasado sobre ella, ¿qué se considera que puede ser algo que suponga una revolución desde diferentes aspectos que tenemos que analizar? Vale. Hay un aspecto importante que es el económico. No va a haber una revolución tecnológica que no implique que haya menores costes, ¿vale? O que no haya una eficiencia. Además que sea escalable, que yo empiece por algo que pueda ir replicando y que pueda irlo extendiendo. Si tengo que hacer una gran inversión para ver si esto funciona, ya veré lo que hago, ¿vale? Otro aspecto importante es el social, ¿vale? Y aquí yo digo una cosa muy importante. Las grandes revoluciones tecnológicas siempre han tenido corriente que se llama el neodualismo, ¿vale? Y esto se llama así porque el apellido representa el apellido de una persona que en la revolución industrial fue quemando telares, porque decía que no, esa revolución que iba a permitir que la ropa se hiciera tan rápido, iba a destruir trabajo de muchísimas personas, iba a suponer un perjuicio para la sociedad. Podéis ver cómo hay informes también de supuestos científicos, incluso que decían que viajar en avión iba a ser un gran peligro, porque se iba a producir un desprendimiento de órganos al producirse, digamos, esa velocidad que iba a generar esa tensión en el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a decir que no se esté diciendo del 5G? O sea, toda verdadera revolución tiene que tener este movimiento, pero hay que vencerlo. ¿Cómo? Aplicando una serie de ventajas que superen lo que implica esa tecnología. Y luego además ser capaces de vencer esa corriente pues negativa en cuanto a que, oye, que eso puede suponer una serie de problemas. Se está hablando de frecuencias en las que no se está transmitiendo, con informes en los que se pone en común que pueda afectar a la salud. Bueno, yo tengo que decir, por ejemplo, que curiosamente España es uno de los países donde hay una mayor regulación en campos electromagnéticos. Aquí Eurocontrol también tiene mucho que decir. Tanto desde el Ministerio hay un Real Decreto que obliga a los operadores a verificar las emisiones de campo antes de poner en servicio una estación, y tenemos un Real Decreto, el 299, que regula también que en los entornos de trabajo pues no hay unos niveles de emisión electromagnética, pero en cambio sigue habiendo cierta polémica, yo creo que más basado en el desconocimiento. Medioambiental, esto es muy importante y sobre todo en los últimos tiempos, ¿vale? En la revolución industrial que hubo, que Londres tuvo un peso importante, había una niebla que se consideraba que era como una niebla londinense, que se llamaba foggy. ¿Qué pasaba? Pues esa niebla que se atribuía a que era la zona, pues se vio que era por la fábrica de carbón, que generaban un alto nivel de contaminación. Hoy en día, que la tecnología está alineada con el medio ambiente, es importante. Luego otro aspecto ético. No pueden contravenirse aspectos básicos, éticos, sociales, morales, religiosos, que no afecte a cultura. Y un aspecto muy importante es que no genere brecha digital. Yo añadiría que la entrada fuera muy atenuada. Hay una realidad, y es que hoy se está trabajando en las tecnologías que nosotros vamos a desechar para que nuestros hijos empiecen a utilizar. Eso ha pasado con todo. O sea, no se está desarrollando una tecnología para nosotros. De hecho, es curioso cómo dejamos pasar la importancia que tienen los videojuegos. Sí que se ha hablado, pero la industria del videojuego genera mucho más beneficio que el cine y la música juntos. Y hoy en día hay grandes superproducciones de videojuegos. Y lo que ocurre es que los que estamos en las empresas que hablamos de esto, éramos la generación de los 80, los 90, que los videojuegos eran algo de niños. No, pero es que eso ha cambiado. Y hoy en día los videojuegos y los operadores están trabajando porque resulta que hay una cuestión que cuando yo estoy jugando en línea, y todos los que jugáis videojuegos lo sabréis, resulta que hay un determinado delay, y ese delay hace que cuando yo estoy delante de alguien con quien me enfrento, yo disparo, y el sistema por inteligencia va a decidir quién mata a quién, no el que ha sido más rápido. Hay veces que el sistema no lo sabe y normalmente le toca el mayor problema a el que tiene un poquito de mayor retardo en la red, ¿vale? Entonces, para los jugadores de videojuegos, el que haya una pequeña latencia es fundamental. Y la industria de videojuegos mueve millones. Fijaros en el anuncio de Telefónica, que Telefónica ya mostraba ahí a un niño, y siempre muestran niños, en los dos anuncios siempre aparecen niños. ¿Por qué? Por esa visión de futuro, donde va a haber un uso de la tecnología que hoy ni imaginamos. Y luego otro aspecto que se ha ahondado bastante en él es el concepto de la seguridad. Hay que tener en cuenta que somos la generación, los que estamos pues ya un poco ya entrados ya en algunos años más,
somos la generación de los físicos. Yo esto lo tengo, es mío. Bueno, de hecho yo he vivido una época de ir atesorando películas de DVD, películas primero de VHS. Luego empezábamos con los DVD y luego guardando Blu-ray, hasta que nos hemos dado cuenta, ¿pero qué hago guardando esto? Si todo está en las plataformas. Tenemos que desprendernos de cosas, porque tenemos la sensación de que si lo veo lo tengo, si lo toco es que es mío y está aquí. Y hoy en día está todo virtualizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al estar virtualizado es como si diéramos una parte de nosotros a otro, y como no lo vemos, él lo está de alguna forma gestionando. Él es el consignatario de algo que para mí es muy importante y que igual yo no tengo. Imaginemos el título universitario, que en lugar de que en el futuro te lo den impreso, te digan, vale, aquí tienes tu avatar, tú tienes tu código de identificación, te va a aparecer cargado en tu información de referencia, pues que tienes esta formación. Sería mucho más razonable, en lugar de ir con título, en lugar de con todos los cursos que hacemos. Yo voy a un curso y me lo cargan, me lo cargan en mí, en la información de mi currículum. Y ahora yo veré si quiero mostrarlo o no a quien pueda estar interesado, ¿no? Entonces, con esto os quiero decir que la seguridad es un concepto precisamente por esa cuestión de intangibilidad. Y luego también es porque también es un negocio, y se ha dicho aquí, el hecho de hacer ciberataque y gestionar o hacer un uso comercial de esa información, ¿vale? No solamente enfrentamiento, no solamente extraer información, sino también enfrentamiento en países. Hoy en día, las grandes confrontaciones entre países no se libran solamente por la industria armamentística, sino también por su desarrollo en mecanismos y técnicas para escuchar, para extraer información y para, digamos, hacer uso de esa información con carácter estratégico. Vamos a entrar ya a qué aplicaciones puede haber y dónde podemos imaginarnos el IoT con los desarrollos tecnológicos a futuro. Algunas parecerán casi inmediatas y que están ahí, y otras diréis, bueno, pues esta no la veo, ¿vale? Vamos a empezar por el entorno industrial. Bueno, por supuesto, la automatización de cadenas de montaje y luego la adaptación de los productos a demanda. Vamos a ver. Hay una cuestión que hace que las cosas se encarezcan, y es que yo produzco mucho, hay un excedente, y luego tengo que ver si ese excedente alguien me lo compra. Eso que siempre se dice, vete a comprar un coche a finales de año porque los concesionarios tienen unos objetivos de venta y tienen algunos que te van a dar ya porque va a salir el nuevo modelo y este lo van a descatalogar, ¿vale? Bueno, con la alimentación más todavía, vas a la frutería y resulta que me dicen, oye, pero con lo barato que compras las manzanas, ¿por qué las vendes tan caras? Claro, y te dice, claro, es que yo tengo con las que vendo que pagar las que tú me compras, pero tengo que pagar las que nadie me compra, que se quedan aquí y se pudren, ¿vale? Entonces, hay una cuestión súper importante en la industria que es adecuar la demanda a la producción. Y eso puede tener un impacto económico impresionante. La primera revolución industrial, producir en masa. Ahora, ¿qué es? Producir lo que se requiere, pero lo más importante, lo que la gente pide. O sea, si yo hoy alguien está y compra un coche y lo pide a su gusto, pues yo en lugar de tener que tener 5 para enseñárselo y decirle, espérate que te lo fabrico, si él lo quiere, todo mi proceso industrial ya va trabajando en producir lo que esa persona quiere, ¿vale? Mantenimiento preventivo de maquinaria, muy importante. Yo puedo guardar todas las variables de una máquina, cómo se va comportando. De hecho, hay un estudio que hicimos en Eurocontrol y es para predecir que iba a haber un problema en un ascensor. Y hay todo un conjunto de variables que recogemos y que hacen que si yo, en lugar de tener que parar una fábrica porque tengo una avería en una máquina, hay todo un conjunto de indicadores que recogiéndolo me evitan el hecho de que yo tenga que parar la producción, imaginaros el efecto que tiene. Por ejemplo, en un aerogenerador, tener que pararlo para una operación de mantenimiento es un problema. En la industria se aplica. Mejora de rendimiento mediante la identificación de cuellos de botella. También es muy importante, ¿no? Hay teorías de la organización, el TOC, que identifica que la velocidad de un proceso es la velocidad de su proceso más lento. Con estas tecnologías podemos. Por supuesto, ahorros de energía, sistemas de seguridad con detección térmica y detención de presión de fugas de gas, gestión de la capacitación para el uso de herramientas. Yo puedo identificar una persona que está capacitada para hacer uso de una determinada herramienta. Cuando mi sistema identifica que esa persona es la que está cerca de esa herramienta, habilita o no a su uso. Si no se cumplen unas determinadas circunstancias de seguridad, impide la entrada, ¿vale?
Y sistemas de control asociados a la prevención de riesgos laborales. Por supuesto, si hay un entorno de riesgo, hay cualquier tipo de emisión de gases, se da una situación de mantenimiento que pueda poner en peligro al personal que está en planta, pues eso le puede afectar. Otra cuestión, transporte y logística, ¿vale? Bueno, esto es algo que, bueno, está muy evolucionado, ¿eh? Y se está utilizando, pero todavía queda avance, ¿vale? Bueno, por supuesto, seguimiento de flota y optimización. Esto sí que hay muchas empresas que lo hacen. Los geolocalizadores, lo cierto es que el GPS ha evolucionado muchísimo, además con un nivel de precisión muy alto. Para que se tuviera que pasar, los europeos tuvimos que decir que íbamos a crear una red europea, la red Galileo, entonces llegaron los norteamericanos y dijeron, bueno, entonces igual el sesgo de seguridad que yo le pongo a mi GPS lo voy a reducir para que lo utilicéis más. Y hoy en día utilizamos GPS con una alta precisión, eso nos permite poder aplicar tecnologías de seguimiento. Identificación de modelos de conducción, esto para las compañías de seguro es muy importante. Identificar, de hecho hay programas donde hay determinadas compañías de seguro que pueden dar un precio más barato al contratar una póliza si le doy información de cómo conduzco, ¿vale? Seguimiento de vagones, hay vagones que se transportan, sobre todo en el tráfico marítimo, hay que llevar un seguimiento también de todo un conjunto de variables, por supuesto de paquetes. Mantenimiento preventivo de vehículos, la conducción asistida, ¿vale? Asistida, pero no esa a través de dispositivos embarcados que controlan el vehículo, que ya los tenemos, como el control de carril, sino hay todo un conjunto de información que está en nuestro entorno que podría condicionar muchos aspectos. Aquí se enuncia también el tráfico en las ciudades. El plan de desarrollo urbanístico de las ciudades se basa en grandes circunvalaciones, M30, M40 en Madrid. Es un error, porque lo que estamos haciendo es concentrar por esas vías todo el tráfico. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de decirle, oye, hoy ve por aquí, mañana ve por este lado y voy a redistribuir todo el tráfico de forma que no sature la ciudad, no genere contaminación y haga que cada uno llegue en el mínimo tiempo posible a su destino. Eso es un concepto de Minimum Time to Service que se está estudiando y, por ejemplo, que va a hacer que haya vehículos asistidos que en lugar de que yo me acerque a una parada de autobús y esté esperando un autobús, sea todo el sistema inteligente el que identifique con qué regularidad tienen que pasar esos vehículos, por qué zona y qué trazados tiene que haber, porque igual hay una parada que está al lado de un colegio, a la hora de salida de los niños tiene que pasar por allí, pero igual un sábado no tiene que parar ese autobús allí, ¿vale? Y luego también cuántos autobuses tengo que poner dependiendo de la demanda que tenga en tiempo real. Si además vamos cambiando la ruta y las adecuamos a la necesidad, no serán autobuses, serán microbuses pequeños que irán recorriendo la ciudad y de forma inteligente nos dirán en nuestro terminal cuándo nos recogen y sobre todo nos darán garantías de cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a cada punto. Por supuesto ya el vehículo autónomo, bueno, esto requiere que haya una implantación total del 5G, ¿vale? Y bueno, y sobre todo también que siga evolucionando la tecnología, pues como se está haciendo en los coches. Bueno, en la industria agrícola y medioambiental y ambiental, hay un aspecto importante que se habla del 5G. ¿Dónde va a haber más desarrollo? Se dice que efectivamente va a ser en las grandes ciudades. Puede que sí o puede que no, porque realmente en las grandes ciudades hablamos de que el usuario de a pie ya tiene un terminal que le permite ver películas y que hay un ligero retraso. Bueno, pues eso se puede resolver. Pero imaginemos que se puede producir una crisis, hablamos del coronavirus, ¿no? Hay una película que a mí me encanta que es Interestelar, ¿no? Que habla de que puede haber una situación en el planeta que haga que todos los cultivos que hoy en día tenemos haya un problema con ellos. Entonces puede ser que el ser humano, igual que tiene que enfrentarse a una amenaza ahora con el coronavirus, tenga que enfrentarse dentro de 10 años a una amenaza que afecta a los cultivos que tenemos y haya que aplicar tecnología que identifiquen plagas, que controlen la temperatura, la humedad relativa, el nivel también de acidez del terreno. Bueno, pues eso resulta que puede que la tecnología tenga que aplicarse ahí y que eso nos permita mejorar las cosechas o incluso mantenerlas. Ya se está aplicando, por ejemplo, hay empresas vinícolas que tienen un importante interés en reproducir las condiciones que se producen en el vino, ¿no? Para poder yo tener una cosecha. Siempre decimos, este vino es muy bueno. Bueno, los entendidos de vino, cuando le dices que un vino es bueno, te dice qué cosecha y qué vino. Porque no es igual que sea un crianza, que sea un reserva, que sea del año 2012, que sea... ¿Por qué? Porque las condiciones que se dieron para que esa uva madurara eran completamente diferentes. Hay una compañía que está invirtiendo mucho en identificar las condiciones climáticas que producían que la uva tuviera un determinado proceso. Hay mucho que avanzar. Por supuesto, seguimiento en el ganado.
Hay otro aspecto, por ejemplo, control de condiciones de apicultura. Y estas son esas cosas que a mí me gusta contarlas porque alguien dice, bueno, ¿esto qué es? Porque ¿qué interés tenemos en las abejas? Bueno, las abejas además son un incordio porque nos pican, ¿qué van a hacer? Bueno, a ver, cuidado que las abejas son las responsables, las mayores responsables de la polinización. Si no hay polinización, tenemos un problema con que haya fruto. Y si tenemos un problema que haya fruto, tenemos un problema con los herbívoros y detrás vamos los carnívoros o los omnívoros. Entonces, el hecho de que no se gestione, que haya un buen entorno para que las abejas, que tienen un papel tan importante, pues puedan, digamos, tener condiciones que les permitan hacer su trabajo, que es generar miel, pero por supuesto polinizar de forma segura, pues tendríamos un problema. Hay un proyecto que se presentó en el Mobile World Congress, que está documentado, que podéis verlo. Por supuesto, estudios basados en drones, también a través de cámaras que se conectan, se graban imágenes de campo y con esa información se toman decisiones sobre cómo hacer esa explotación. La agricultura robótica también, ¿vale? Hay trabajos que se realizan en invernadero que lo podrían hacer robots y eso permitiría también utilizar condiciones más complejas que pueden ser más beneficiosas para el cultivo, aunque sean más dañinas para la persona que está allí, ¿no? Control de plagas, por supuesto. Luego también aplicaciones a la energía. Bueno, no os podéis imaginar toda la tecnología que se puede implantar y se está estudiando para las plataformas petrolíferas, ¿vale? Sobre todo las que están en el mar. Bueno, pues cuando yo tenía 20 años, bueno, se hablaba de que se iba a agotar el petróleo. Se iba a agotar el petróleo, había que ir a la energía renovable. Bueno, ¿no os dais cuenta de que todavía sigue habiendo petróleo? ¿Qué pasó? ¿Nos engañaron? ¿Aquello qué pasó? ¿No? Hoy no se habla tanto de que el petróleo, se habla más por concienciación, pero nadie dice que se están acabando las reservas de petróleo. ¿Por qué? Porque se han encontrado, la tecnología ha encontrado nuevas formas de explotación de ese petróleo, construyendo, bueno, ingentes construcciones que son alardes de la ingeniería, como por ejemplo esta estación petrolífera que está ubicada en el mar, ¿vale? Entonces, bueno, aplicar redes de sensores que nos permitan también identificar, hacer un uso inteligente de los medios de explotación y de utilización de variables que nos permite ser más eficientes puede ser muy importante y puede tener un impacto muy grande. Ya no solamente en cuestión a la energía petrolífera, también la energía renovable y la forma en la que la gestionamos. Hay un aspecto importante. Cuando a nosotros nos llega la energía a nuestra casa, las principales fuentes que tienen que ser las prioritarias son las energías renovables. Y luego vamos explotando otras energías que son igual más contaminantes y más difíciles y costosas, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que es muy difícil predecir qué consumo de energía va a haber para hacer una buena e inteligente planificación de la energía. Se están implantando lo que se llaman smart meters, que el objetivo no es para que facturemos de forma fácil la energía, sino para ver qué demanda está habiendo en tiempo real de la energía que se requiere en una casa. Antes había estudios como, por ejemplo, fijaros, analizaban el nivel de agua que iba por las tuberías en determinadas horas de la noche para saber cuándo iba a haber un pico de consumo de energía. ¿Sabéis por qué? Cuando hay un pico de agua es porque la gente va al baño y tira de la cisterna. Y eso era muy importante para saber que había determinados momentos donde había un uso intensivo de la energía. Esto hace que quienes planifican la distribución y, por supuesto, la generación de esa energía, el que se haga, igual que hablo de excedentes que se tienen que gestionar a nivel de industria, a nivel de la energía, que es un bien muy preciado y agotable, tenemos que también gestionarlo, ¿vale? Por supuesto, también la modelización de patrones de comportamiento. Aquí os quiero contar algo que también es algo que se habla mezclando la inteligencia artificial. Es un modelo que se llama el gemelo digital, ¿vale? El gemelo digital es algo que puede aplicar a la medicina, puede aplicar a la industria, a la energía. ¿Qué se hace? Se genera un modelo matemático que responde igual que responde ese elemento que quiero estudiar. Yo, por ejemplo, lo que digo es, nosotros lo tenemos aplicado en un proyecto para estaciones de servicio. Lo que hace es replica cuál es el consumo de la energía de esa estación de servicio. Y lo que vas haciendo, en lugar de ir por toda España probando qué es lo que pasa si cambio este parámetro o el otro, si apago las luces antes o si la tienda la tengo abierta más tiempo o menos, o si cambio las envolventes del edificio, en lugar de ir haciendo experimentos para ver cuándo consumo menos energía, lo que hago es recojo toda esa información y modelo un modelo matemático virtual donde puedo hacer pruebas con él y me responde como si me respondiera la realidad. Eso se está empezando a utilizar energía y tiene un aspecto muy importante. Por supuesto, la energía también, tantos datos que utilizamos, todas esas películas que vemos son generadores de calor, porque al final es un CPD que está en un punto
que yo tengo que guardar toda esa información, tengo que extraer ese calor y a la par incrementar la eficiencia. No os podéis imaginar todos los desarrollos y lo que se está trabajando en cómo ser eficiente en la gestión de la energía de todos esos CPD, ¿vale? Bueno, de central de energía prácticamente he ido hablando y ahora, bueno, otras aplicaciones al por menor que también son muy interesantes, por ejemplo, la publicidad dirigida. Si nosotros, en lugar de tener una publicidad que nos bombardea, sin que sea una publicidad que esté totalmente alineada con nuestros intereses y además que nos lleve directamente al producto, son una pérdida de tiempo. Imaginaros que hay un sistema que me detecta qué tipo de prenda me gusta, porque yo voy comprando en una tienda, me guarda toda esa información. Además, lo que sabe cuál es mi talla, cuál me puede quedar bien o mal, ¿vale? Además, lo que me hace es que como tiene mi composición física, es capaz de reconstruirme una fotografía con cómo me quedaría esa prenda, ¿vale? Y además lo que puedo hacer es directamente decir, oye, te puedo invitar a que vayas a un punto de la tienda donde yo te dirijo incluso y vas a llegar al punto exacto donde está esa prenda por si además te la quieres probar. O si no, presionas este botón y te puede llegar a tu casa, ¿vale? Luego también fijaros que hay algo que se está implantando y en las marquesinas de las ciudades se está guardando estadísticas de quién se para, qué tiempo está delante de ese cartel y qué características tiene esa persona. Eso es muy importante porque nos da información de qué tipo de personas pueden mostrar interés pues por ese mensaje. ¿Vale? Eso es como por ejemplo los leads que se utilizan hay páginas que lo que hacen es que guardan información y esa información hay un interés muy importante por ver quién analiza esa información porque te da mucha información sobre qué gusto o qué preferencias tiene esa persona, ¿vale? Os sorprendería si supierais de qué forma toda la comunicación interna que hay dentro de un proceso, de un anuncio en publicidad para mostrarnos algo. Y yo lo representaría así muy rápido. Manuel, que lleva 3 semanas viendo coche, resulta que va a entrar en mi página. Además ha estado viendo coches de este segmento, monovolumen, y con este precio aproximado. Y dice el sistema, voy a hacer una subasta a Nissan, a Opel, a Honda, y voy a decirle dentro de su gama cuáles son los vehículos que le puede interesar a este usuario y les voy a preguntar cuánto me pagan porque esta persona que está ahora mismo navegando por internet, vea este anuncio. Y automáticamente lo que hace esa persona es que al mayor postor le ponen ese anuncio que lo vea, ¿vale? Bueno, daros cuenta que ahí estamos en manos de las empresas de publicidad. Hay que hacer una revolución. Tenemos que hablar nosotros y trabajar en qué queremos y definir esos patrones de gusto en lugar de que sean empresas externas las que lo extraigan por nosotros para ver hacia dónde acercarnos y que haya una afinidad entre aquello que se nos presenta y aquello que a nosotros nos interesa, ¿vale? Bueno, por supuesto toda la parte hablamos también de balizas, patrones de tráfico y control de tiempo en llegada, como hemos dicho anteriormente. Bueno, monitorización de elementos que transportamos en frío, muy importante que no se rompa la cadena del frío. El suministro, la predicción de suministro alimenticio, también lo hemos hablado, seguimientos de seguro, también lo hemos dicho. Señalización digital en el comercio minorista, hostelería y en todas las actividades, eso también es muy importante, ¿no? Porque sí que está habiendo nuevos conceptos que aplican a la regulación del turismo, está habiendo un concepto de turismo inteligente y eso también es algo que va a generar mucho negocio. Se está adaptando toda la empresa del turismo. España es una referencia a nivel de turismo y en la medida en la cual nosotros sepamos transformar también esos destinos en lugares de ocio donde toda la masa crítica que le interesa realizar determinadas actividades vea de alguna forma reconocido su interés, eso va a hacer que el turismo suba y por supuesto imaginaros el interés que tiene para nuestra economía. Bueno, también en el entorno de montaña, también es muy importante gestionar tráfico, identificar personas que pueden estar transitando, porque si hay una situación de riesgo, el coste que tiene localizar esas personas es complejo. A ver, hablamos también, por ejemplo, de asistencia y seguimiento de mayores. Bueno, solamente tenéis que ver la pirámide demográfica para que nos demos cuenta todos de lo que viene aquí en España. Hay muchas veces que dicen, las pensiones se van a acabar. Yo digo, no se van a acabar, porque los que van a votar van a ser los que necesitan pensiones. Entonces, sí o sí va a haber pensiones, ¿vale? Lo que va a pasar es que va a haber muchos servicios para las personas mayores. Es ahora mismo un mercado donde se va a aplicar mucho. Sobre todo, un aspecto importante, monitorización de variables biométricas, tanto en el deporte y yo os diría también, tanto en la salud, luego lo veremos.
el wearables, que también de rastreadores de salud, movimiento, ropa inteligente, que también llegará, las mascotas, sistemas de ubicación de mascotas, el turismo inteligente que lo he mencionado, ¿vale? Aplicaciones militares, o sea, no os podéis imaginar el ejército, el interés que tiene por hacer un uso inteligente, el coste que tiene equipar a un soldado de élite con todos los sistemas de inteligencia que tiene que tener, es carísimo. Los aviones, que yo pierda un avión, es carísimo. El ejército gasta mucho dinero y perder eso es un problema para ellos. Entonces, cada vez están utilizando tecnología que le permita llegar al menor coste y para obtener la máxima información. Pues aquí tenemos análisis de amenazas terroristas a través de análisis de patrones de IoT y balizas, enjambre de sensores a través de drones, bombas de seguimiento desplegables en campos de batalla, sistemas de seguridad de activos gubernamentales para controlar personas que son muy importantes que no se vean amenazadas, sistemas de localización y seguimiento personal, militar en tiempo real, sensores sintéticos para monitorizar entornos hostiles, monitoreo de niveles de agua, sistemas de identificación de riesgo biológico, en eso está y se va a avanzar mucho, ¿vale? Porque imaginaros lo que está produciendo este virus, el hecho que en sistemas de hecho hubo un plan de la Alemania nazi donde tenían la idea los judíos de vengarse de los alemanes por el Holocausto. Esto se puede estudiar y no se cuenta mucho, pero entonces trazaron un plan para, verter determinados elementos contaminantes en las aguas que fluían y que daban agua potable en la Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Esto al final se descubrió, pero imaginaros que eso era una posible amenaza que había que identificar y había que resolver, ¿no? En la ciudad inteligente, que sí que entiendo que se ha hablado mucho y habrá habido una jornada, pues bueno, aquí habláis contaminación, toda la parte de predicción del microclima. Bueno, microclima, esto se está avanzando mucho. Nos interesa muchísimo saber si el partido de tenis se va a tener que abortar o no. Y todo hay un conjunto de variables bioclimáticas que se recogen. La eficiencia en los costes del sistema de gestión de residuos, control de patrones de patrones de mejora del uso de los semáforos, eficiencia en el alumbrado, los quitanieves también, identificar todo un sistema que nos permita, cuando tenemos que planificar el uso de eso, riego inteligente de parque, cámaras inteligentes para identificar vandalismo, delitos, ¿vale? Y luego estaciones inteligentes, no sé si alguien ha levantado la mano, no, perdón. Vale, y luego gestión inteligente del tráfico, residuos urbanos, ¿vale? Y ahora aplicaciones sanitarias, ¿vale? Por supuesto, el paciente, ¿vale? Pero os digo una cosa, el paciente es importante, pero el paciente muchas veces a los médicos les da información contradictoria. Lo primero que tiene que actuar un médico es como psicólogo. ¿Esta persona se queja de todo o es una persona que viene porque realmente le duele? ¿Me estará exagerando o me estará diciendo la realidad? ¿Vale? Ya me queda un poquito, ¿vale? En 5 minutos termino ya. Entonces, lo primero que la medicina va a permitir es que recoger todo un conjunto de bioindicadores de cómo esa persona tiene, en qué estado está su salud, no a través de cómo me encuentro ni qué me parece, cuánto he dormido, el nivel de saturación, la frecuencia cardíaca, todo un conjunto de indicadores que me van a permitir realmente emitir un diagnóstico, además analizándolo en tiempo, y muy importante, que haya también un diagnóstico que aplique acorde a esta persona. Hoy tenemos un gran problema. Tengo un problema cardíaco, esto es lo importante. Te voy a dar esta medicina. No, es que también tengo un problema de estómago. Eso no se preocupe usted, ya lo resolveremos. No, pero es que además tengo un problema que este medicamento me está afectando mucho y que yo tengo osteoporosis. Pues lo siento, ya luego lo veremos. ¿Qué pasa? La medicina es como una empresa que me resuelve una cosa pero me complica otra. No hay médicos que tengan todo el conocimiento, toda la experiencia. Entonces, sí que es cierto que utilizando toda esa tecnología vamos a poder dar un diagnóstico completo y que no tenga una serie de repercusiones sobre otros aspectos. Y además otra cuestión que va a ser algo que va a desaparecer es a todo el mundo le damos una misma pastilla con una misma dosis. No, depende de esa persona en qué estado esté, qué necesidad tenga y bueno, igual su peso, pues determinados parámetros que le afectan. Y ya termino, ¿vale? A ver, y porque resulte un poco inspirador, ocurrió, ¿vale? Esto es una imagen de la Royal Institution, que desde 1825 viene dando una serie de conferencias que son las conferencias de Navidad, ¿vale? Alguien tiene puesto abierto el micrófono, ¿vale? Entonces Michael Faraday resulta que empezó a dar estas conferencias porque se daba cuenta que había grandes
inventos tecnológicos que no llegaban a aquellos que tenían que poner en marcha esa tecnología que la aprovechara, ¿vale? Entonces creó las conferencias de Navidad desde el año 1825. Se vienen dando hoy en día todavía, de hecho hay algunas que son espectaculares, por ejemplo Carl Sagan dio una en el año 77 espectacular y todavía se siguen dando, la distribuye la BBC. Acabo con ese mensaje de decir que es muy importante, igual que en ese momento se hablaba de la ciencia, lo que hay, tenemos que ser capaces de poner en vosotros, que sois los consignatarios de aplicar y de inventar aquello que hoy no imaginamos, pero va a ser una necesidad del futuro, que tengáis la capacidad de implementarlo utilizando el entorno tecnológico que va a permitir poner eso en marcha, ¿vale? Y ya está, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta.